Mi nombre es Julio Contreras y voy a mostrarle la corrección de la prueba número 1 de teoría de circuito. El enunciado decía calcular el valor del voltaje V sub G y V sub 1 si el valor del voltaje V sub 0 es igual a 250 milivolts. Yo lo que hice fue dividir el circuito en tres partes y desarrollé cada una de ellas. Aquí tenemos lo que podemos apreciar, que realicé una equivalencia de I3. Es decir, que en I3 iba a ser igual a I sub 4 más I5. Y también sabía que I3 iba a ser igual a la fuente dependiente con el sentido contrario, es decir, menos 50 I sub 2. Después asigné valores de I4 a I5 y los calculé. Para calcularlos dividí la fuente de voltaje partido por la resistencia que pasaba por ellas, que está entre medio de ellas. Estoy viendo así la corriente I4 y la corriente I5. Una vez obtenido estos valores, los reemplacé y obtuve la corriente I3. Después, reemplacé el valor obtenido anteriormente en mi segunda equivalencia para obtener I2. Y así, obtuve que I2 era menos 0,5 mA. Después, pasando a la segunda parte, realicé una equivalencia que la segunda fuente dependiente de 20 y 1 iba a ser igual a una sexta corriente, I6, más I2, pero también esta estaba en sentido contrario, por lo tanto era menos 20 I1 igual a I6 más I2. Para calcular I6 tenía que calcular primero el voltaje 1. El voltaje 1 iba a ser igual a la corriente 2 por la resistencia número 4. Resistencia número 4, 100 ohms. Entonces obtuve una voltaje 1 de menos 50 milivolts. Luego reemplacé dicho valor en I6, que iba a ser igual a menos 50 milivolts partido en 25 ohms, y obtuve menos 2 miliamperes. Y para finalizar, en la tercera parte del circuito, apliqué un LKC, disculpe, y dije que VG iba a ser igual a I1 por la resistencia equivalente, donde la resistencia equivalente iba a ser igual a la resistencia 1 más la resistencia 2. Es decir, 50 ohms. Por lo tanto, el voltaje G iba a ser igual a 125 mA por 50 ohms y obtuve el resultado de 6,25 milivolts. Número 2 de la prueba número 1 decía el enunciado: para el circuito de la figura número 2, utiliza el teorema de Thevenin y Norton para encontrar el voltaje de Thevenin utilizando el teorema de Thevenin, la corriente de Norton utilizando el teorema de Norton, y C, la resistencia de Thevenin utilizando el teorema de Thevenin. El teorema debía aplicarse desde terminales A y B y no estaba permitido la transformación de fuentes y se debían usar los teoremas respectivos. Lo que hice aquí yo fue enumerar primero las resistencias R1, R2, R3, R4 y R5. Enumeré la fuente dependiente de voltaje como V2 y empecé con la letra A. El voltaje de Thevenin externó los nodos A y B. Primero tenía que encontrar el valor de la fuente dependiente, y para saber el valor de la fuente dependiente necesitaba encontrar el valor de I. Por lo que aquí hice fue calcular primero lo que estaba sucediendo en esta parte del circuito. Apliqué un divisor de voltaje donde multipliqué la fuente de 10 volts por estas resistencias estaban en paralelo, por lo que la multipliqué por la resistencia que está pasando el voltaje dividido la suma de estas resistencias, obteniendo un voltaje 1 de 9 volts. Obtenido el voltaje de 9 volts que pasaba por esta parte del circuito, hice la equivalencia de V1 iba a ser igual a la corriente por la resistencia equivalente, obteniendo una corriente así de 0,09 amperes,
que es igual a 90 mA. Ahora que ya sabemos el valor de la corriente, podemos obtener el valor de la fuente dependiente de voltaje, obteniendo así un V2 igual a 90 volts. Ahora podemos sacar el voltaje de Thevenin, que va a ser igual al valor de la fuente multiplicado por la resistencia en el cual pasaba el voltaje, dividido por la resistencia equivalente, obteniendo un voltaje de Thevenin de 75 volts. Para calcular la resistencia de Thevenin necesitamos apagar ambas fuentes, es decir, que nos va a quedar 3 resistencias en paralelo, en la cual no va a circular corriente, y 2 resistencias más en paralelo a la resistencia de Thevenin, entre los nodos A y B. Como no hay corriente en esta parte del circuito, se elimina, y nos quedaría la resistencia de Thevenin va a ser igual a R4 en paralelo con R5, que eso va a ser 8,33 ohms. Comprobamos y decimos que el voltaje de Thevenin va a ser igual a la corriente Norton por la resistencia equivalente de Thevenin, obteniendo así 75 volts partido en 9 amperes, que es exactamente lo mismo que obtuvimos anteriormente. Ahora, en el problema número 3, decía, para el circuito número 3 de la figura 3, utiliza el método de nodos para encontrar la potencia disipada por el resistor de 5 ohms. Sabíamos que el voltaje 1 iba a ser igual a 500 volts. Analicé el circuito en los nodos 2 y en el nodo 3, sabiendo que V2 menos V1 partido en 4 más V2 menos V3 partido en 2 más V2 dividido en 3 iba a ser igual a 0. Y en el nodo 3, V3 menos V2 partido en 2 más V3 menos V1 partido en 11, es decir, 5 más 6, más V3 partido en 6, 2 más 4, iba a ser igual a 0. Ahora, analicé el nodo 2, sumando todas las variables y dejándolo en función de V2 y V3. Lo mismo en el nodo 3. Ahora apliqué el método de Kramer y metí estos datos en una matriz de 2×2. Metiendo estos datos a la calculadora, obtuve que V2 iba a ser igual a 205,94 volts y V3 iba a ser igual a 196,07 volts. Obviamente estos datos pueden variar dependiendo de las cifras significativas usadas. Así fue como obtuve el valor de I, y iba a ser igual a 500 menos V3 partido en 11, ya que, dicho anteriormente, esta va en sentido contrario, por lo tanto se cambia el signo, y me dio 27,63 amperes. Ahora, para calcular la potencia iba a ser igual a la corriente al cuadrado por resistencia, ya que queremos calcular la potencia disipada por la resistencia de 5 ohms. La multiplicamos por esta, obteniendo una potencia de 3.817,08 watts. El número 4 dice, para el circuito de la figura 4, dice, sabemos estos datos. Tenemos la corriente 1, la corriente 2, la corriente 3 y el voltaje inicial V0. Grafique la potencia en la resistencia R1 y escriba su expresión en función de señales singulares. Yo lo que hice aquí fue asignar valores para encontrar el valor de I0. Sabía que I0 iba a ser igual a I4 más I5, donde I4 iba a ser igual al valor de I1, la corriente I1 más la corriente I3, y que I5 iba a ser igual a I2 más la corriente I1 en sentido contrario, es decir, menos I1. Por lo tanto, dije I0 es igual a I4 más I5, descompuse los valores y dije que I0 iba a ser igual a I1 más I3 más I2 menos I1. Simplifiqué los valores y me dio que I0 iba a ser igual a I3 más I2. Sabiendo esto, reemplacé los valores y obtuve que I0 iba a ser igual a 20R en función de t menos 20R en función de t menos 1
menos 20R en función de T menos 2 más 20R en función de T menos 3 amperes. Ahora que tenemos ya el valor de la corriente I sub 0 y tenemos el valor del voltaje V sub 0, graficamos en función, hacemos un gráfico en función del tiempo, ambos gráficos en función del tiempo de I sub 0 versus tiempo y V sub 0 versus tiempo. Aquí lo tenemos. Y tenemos el gráfico final de P sub 0 en watt versus tiempo. Con el valor final de P sub 0 en función de t va a ser igual a 80R en función de t menos 80R en función de t menos 1 menos 40U en función de t menos 1 menos 40U en función de t menos 2 watts. Bueno, ahora resolveré la pauta de la prueba número 2, donde el primer problema nos pide calcular la corriente en el capacitor y el voltaje en esta resistencia. Lo primero que hacemos en t igual a 0, reducimos el circuito quedándonos de esta manera, donde nos queda una fuente de 150 volts, una resistencia de 50 kilo ohm y el capacitor de 0,1 microfarad. Nos damos cuenta que es una ecuación diferencial de primer orden, donde las corrientes son iguales y los voltajes de la resistencia más el capacitor daría 150 y sería el valor de la fuente. Entonces lo que hacemos plantear nuestra ecuación diferencial, quedando de esta manera, donde sabemos que tendrá una solución homogénea y una particular, donde la particular se obtiene de inmediato, que sería el valor de la fuente, y la homogénea sería de esta manera, k por e elevado a s t, donde s, es de menos 1 partido en tau, que es igual a r por c, donde s nos queda de menos 200. Nuestra ecuación nos queda de esta manera, y la igualamos en t igual a 0, o sea, en el voltaje t igual a 0, para despejar la constante y así obtenerla, que nos queda menos 150 volts, y el voltaje en el capacitor sería menos 150 por e elevado a menos 200t más 150 volts. Ahora, queremos obtener la corriente en el capacitor, por lo que sabemos que va a ser igual a la magnitud del capacitor más la derivada del voltaje. Hacemos la derivada del voltaje, hacemos la multiplicación correspondiente y nos queda que la corriente en el capacitor va a ser igual a 3 por e elevado a menos 200t miliamperes. Ahora, como sabemos que la fuente anterior era de 7,5 miliamperes, va a ser igual a la corriente de la resistencia que nos piden calcular más la corriente del capacitor, por lo que hacemos el despeje y tenemos que esta va a ser igual a la corriente que pasa por la resistencia. Hacemos la multiplicación correspondiente para obtener el voltaje y nos queda que el voltaje va a ser de menos 60 por e elevado a menos 200t más 150 volts. Ahora, la parte B nos dicen que si la fuente de corriente anterior hubiera sido de esta manera, calcular I de t. Entonces lo que hacemos es ver que esta fuente la magnitud de esto va por tiempo, va por tramos de tiempo, donde en el tiempo 0 sería igual a 7,5. Entonces lo que hacemos sería de sacar la diferencia entre estos dos, que sería el doble, por lo que nos quedaría que I de t sería igual a 3 por e elevado a menos 200t menos 6, que sería el doble, e elevado a menos 200t menos 1, más 3 elevado a menos 200t menos 2 por el tiempo, y todo en miliamperes. Y un bosquejo de la gráfica sería de esta manera, con una descarga, una carga y otra descarga. Ahora en el problema 2 nos dicen que la respuesta del circuito está representada por el voltaje en el capacitor, acá, y se especifica que el voltaje de Vt decrece hasta el 10% de su valor inicial V0 en 600 milisegundos. Entonces lo primero que hacemos es que antes de t igual a 0, el switch está acá arriba, donde calculamos el voltaje que habría en el capacitor, su voltaje inicial, reduciendo a esta manera, haciendo un divisor de voltaje, lo que nos queda que el voltaje inicial sería de 70 volts.
Después en t mayor a 0, el switch cambia de acá a esta parte. Reducimos el circuito con una resistencia de 20 kΩ y el capacitor en sí, dándonos cuenta que es una ecuación diferencial de primer orden, donde las corrientes son iguales y la suma de los voltajes van a ser igual a 0, ya que no hay ninguna fuente en este circuito. Nuestra ecuación inicial nos queda de esta manera, donde su resolución sería de esta manera, donde K, donde sería igual a K por E elevado a 1 menos 1 partido en tau, que es R por C, y todo eso multiplicado por T. Dice que el voltaje crece hasta el 10% del valor inicial, donde primero calculamos la constante en vez de 0, 70, la constante sería de igual a 70, y nos queda de esta manera el voltaje, con la incógnita del capacitor. Entonces, como sabemos que en 600 milisegundos reduce al 10%, nos quedaría que sería igualado a 7. Despejamos C, aplicando el logaritmo, quedándonos una ecuación de esta manera. Despejamos el capacitor y nos quedaría de 13,028 microfarads. Ahora, en la parte C, nos piden calcular la constante de tiempo del circuito, lo cual sería 0,2606 segundos. En la D nos pide la expresión de B de t, lo cual nos quedaría de esta manera, reemplazando el capacitor acá, quedaría de esta manera. Y en la parte E nos piden calcular la energía acumulada en el capacitor entre tau y 6 tau. Entonces lo que hacemos es calcular la inicial con tau, primero con tau dando nuestro voltaje, y ahora con 6 tau dando nuestro voltaje. Aplicamos esta ecuación para obtener la energía, reemplazamos y nos da una energía acumulada en el capacitor de menos 4,1319 por 10 elevado a menos 3 joules. Ahora, para el problema número 3 y último, nos piden calcular las condiciones iniciales del elemento capacitivo inductivo del circuito, su ecuación diferencial, calcular el factor de amortiguamiento y la frecuencia de resonancia del circuito, calcular la corriente que pasa por el inductor para t mayor a 0 y bosquejar dicha corriente. Entonces lo primero que hacemos es vemos primero los switches, nosotros nos enfocamos, y para t menor a 0 calculamos las condiciones iniciales, donde el voltaje sería igual a 120 volts y la corriente sería igual a 60 miliamperes. Ahora para t mayor a 0 reducimos el circuito quedándonos de esta manera y nos damos cuenta que es una ecuación diferencial de segundo orden, donde los voltajes son iguales y la suma de las corrientes serían igual a la fuente de 48 miliamperes. Reemplazamos en esta ecuación los valores y nos queda la ecuación diferencial de esta manera. Ahora, para sacar el factor de amortiguamiento, sabemos que 2α va a ser igual a 1 partido en RC y W0 va a ser igual a 1 partido en LC en dicha ecuación anterior, donde alfa va a ser menor a W0, lo que nos da que va a ser infraamortiguado, donde la ecuación de la corriente sería de esta manera, más la solución particular. Calculamos el WD, que sería W0 al cuadrado menos alfa al cuadrado y todo eso en raíz, nos da un valor de 30, donde ahora reemplazamos la ecuación y ahora tenemos que hacer el cálculo de la constante y del ángulo, donde en t igual a 0 nos quedaría una ecuación de esta manera, donde despejamos k, que nos quedaría k igual a 12 por 10 elevado a menos 3 partido en el coseno del ángulo. Ahora hacemos la derivada de la corriente, que nos queda de esta manera, y hacemos ahora en t igual a 0,
hacemos la correspondiente cambio de variable para obtener el resultado. Y esta va a ser la derivada de la corriente con tiempo igual a 0. Entonces lo que hacemos es reemplazar K en esta ecuación para poder obtener el ángulo. Hacemos el reemplazo, lo que nos da un ángulo de menos 79,695 grados. Ahora reemplazamos K, lo que nos da un valor de 0,06708. Y reemplazamos los valores anteriores en esta ecuación, obteniendo una corriente de 0,06708 por e elevado a menos 40t, coseno de 30t menos el ángulo, que sería menos 79,695 más 48 por d elevado a la menos 3 amperes. Y un bosquejo de la gráfica sería de esta manera, con una carga. Hola, buenas tardes. Yo soy Sebastián Moya y voy a hacer la recorrección de la prueba número 3. Tenemos el siguiente enunciado, en donde a nosotros nos piden calcular la corriente con los valores que se nos dan, lo cual ocupamos las siguientes fórmulas, como podemos ver, y despejamos más que nada las ecuaciones, lo cual nos dará que la corriente en RMS es igual a 0,2727 amperes. Después tenemos este siguiente enunciado, que al fin y al cabo es conectar una impresora al computador, y eso equivaldría al siguiente circuito. Entonces nosotros sumamos las potencias y hacemos lo mismo que el primer ejercicio. Entonces la corriente nueva conectada ahora a la impresora al computador nos dará que es 0,6364 amperes. Después nos preguntan, ¿la impedancia de un circuito es un fasor? Explique. Eso no es verdad, ya que la impedancia representa un número complejo, en cambio el fasor representa una señal en el tiempo. Tenemos la siguiente pregunta D. ¿Es correcto decir que en régimen permanente sinusoidal, si la entrada es x de t es igual a seno de wt más el ángulo 1, la salida del sistema estable será i de t más b coseno de wt más el ángulo sub 2? Eso sí es verdad, porque primero tenemos que pasar de seno a coseno, al cual ahí ya estaríamos cambiando el primer ángulo. Ya que es régimen permanente sinusoidal, el i de t va a ser igual a b coseno de wt más el siguiente ángulo. Entonces nos estaría diciendo que el ángulo va a cambiar, y aparte que la magnitud, por ser régimen permanente situacional, cambia. Es correcto decir que el valor efectivo de una señal continua es igual al valor efectivo de una señal alterna en RPS. No, eso no es verdad, ya que en continua IC es igual a IF. En cambio en alterna la corriente efectiva es igual a I máximo partido en la raíz de 2. Después nos preguntan que especifiquemos qué es el valor RMS. El valor RMS es el valor de voltaje o de corriente en circuito alterno, que produce el mismo efecto de disipación de calor que su equivalente de voltaje o corriente directa. La segunda pregunta de la tercera prueba nos da en el siguiente circuito. Primero tenemos que calcular la potencia compleja de las cargas. Tenemos los siguientes valores que nos entrega el enunciado. Después procedemos a ocupar las fórmulas de potencia. Una vez sacadas las potencias de cada una de las cargas, podemos sumar, el cual nos dará que la potencia compleja de todas las cargas es el siguiente valor. La siguiente pregunta nos dice que calculemos el factor de potencia con todas las cargas. Ocupamos la siguiente fórmula, colocamos los valores en la calculadora y nos da que el factor de potencia va a ser 0,7905 en atraso. Después la siguiente pregunta nos dice,
calcule el factor de corriente eléctrica entregado a la red. ¿Ya? Entonces ocupamos la ecuación que tenemos ahí, colocamos los valores y nos dará que la corriente efectiva va a ser igual a 20,5898 ángulo de menos 37,7774 amperes. Lo entregamos como fasor. ¿Ya? Después la siguiente pregunta nos dicen: calcule el valor del capacitor al conectar en paralelo entre los terminales A y B, que reduce la magnitud de corriente eléctrica en 10%. Primero obtenemos la corriente eléctrica con el menos 10%. ¿Ya? Después de eso tenemos que calcular la potencia aparente, la cual nos dará el siguiente valor. Después de eso tenemos que calcular el nuevo Q que tenemos. Ocupamos la ecuación de Pitágoras, ¿no? Y nos dará el siguiente valor. Después de eso ocupamos el triángulo del factor de potencia que tenemos ahí. Entonces, para poder tener QC, ocupamos la siguiente fórmula, que al final y al cabo tenemos que restar los dos Q para encontrar el QC en el siguiente triángulo. Después evaluamos ese QC en la fórmula para encontrar el valor del capacitor, que nos dará el siguiente valor. En el siguiente pregunta nos dice: calcule el nuevo factor de potencia que se obtiene al conectar el capacitor obtenido en D a las demás cargas. Indique si están atrás o en adelanto. Primero tenemos que encontrar el ángulo del nuevo factor de potencia. Ocupamos la siguiente ecuación, reemplazamos y nos dará que el coseno del ángulo nuevo va a ser igual al factor de potencia, que eso es igual a 0,8783 en atraso. Lo estamos mejorando, de paso de 0,79 a 0,87. Vamos a la pregunta número 3. En el primer enunciado nos dice: reduzca el circuito de una fuente de voltaje en serie con una impedancia. ¿Cuál es el valor de la admitancia de la red? Primero partimos a reducir el circuito, ¿ya? Pero antes de todo tenemos que pasar todo a impedancias, como podemos ver, la cual tenemos el valor de las impedancias aquí. Una vez hecho eso, esta línea aquí que está conectado, este capacitor, está en el mismo nodo, por lo cual podemos llevar este cable hacia acá y hacer un paralelo entre el capacitor y la resistencia, la cual nos queda así. Además, cambiamos la fuente de voltaje, la pasamos a amper, sumamos las fuentes, y lo cual nos quedará un circuito así. Sumamos las impedancias y nos dará el circuito requerido en el enunciado. Además tenemos que encontrar el valor de la impedancia. Ya que tenemos el valor de la impedancia total, solamente tenemos que decir que E es igual a 1 partido en la impedancia total, que eso es igual al siguiente valor de la impedancia. Después tenemos la pregunta B, que nos dice: calcula el valor de la corriente IF, que es el valor de la corriente de la fuente. Entonces ocupamos ley de Ohm nomás, y nos dará el valor que entrega la fuente, que es el siguiente. Después el siguiente enunciado nos dice: calcule el valor de la corriente IDT, que es la corriente que pasa por el inductor. Hacemos un divisor de voltaje en el inductor. Después del divisor de voltaje ocupamos la resistencia del inductor que queremos y nos dará la corriente en el inductor. Nos piden dibujar el diagrama de ese inductor, el cual es el siguiente. Después nos dice:
que resolvamos el ejercicio anterior solamente con superposición. Hacer superposición es más fácil debido a que la corriente que iba aquí antes queda como circuito abierto. Entonces nos quedaría el circuito de esta manera. Hecho eso, hacemos un divisor de voltaje, lo cual podemos obtener el voltaje del inductor. Una vez obtenido el voltaje del inductor, hacemos la idiomas y nos da la corriente del inductor. Después cancelamos la otra fuente, como circuito abierto, nos queda la siguiente red eléctrica. Y pasamos esta fuente a fuente de voltaje, lo cual nos quedará igual que la anterior. Entonces nos debería dar los mismos valores. Una vez hecho eso, la corriente total va a ser el valor de la primera fuente que encontramos, que sería S, después el valor de la segunda aportación de la siguiente fuente, lo cual nos daría 2,79 por el ángulo que es el siguiente. Nos piden pasarlo a dominio temporal, lo cual nos queda de la siguiente manera.